Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda de los sábados. Hoy con un invitado especial y una conferencia especial, la necesidad de amar y ser amado. Nos la va a realizar desde Brasil nuestro hermano Orlando Villarraga. Orlando es ingeniero químico y bueno, colombiano, producto de su trabajo. Terminó en Brasil y se pensionó en Brasil. Hoy en día es presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos en San José de los Campos, en Brasil. Es autor de 3 libros espíritas: La conservación del medio ambiente físico y psíquico, La justicia social, visión espírita para la acción social, y espiritismo y desenvolvimiento sustentable. Entonces, pues como siempre es un placer tener a Orlando aquí, ahora virtual. Así que nos preparamos para iniciar esta tarea, este estudio, con nuestra hermana Nancy Gaviria desde Santa Marta. SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, nos va a dirigir esta elevación de pensamiento. Buenas tardes, adelante, Nancy. Gracias, Abel. Buenas tardes. Bueno, hermanos, uniendo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos hacia el Padre Celestial, nuestro Padre de amor, para darle las gracias primero que todo por la bendita oportunidad de la vida. Gracias porque permite que estemos reunidos nuevamente para seguir adquiriendo conocimientos que nos van a servir en el trayecto de nuestra evolución. Gracias, amado Padre, por regalarnos al Señor de señores, nuestro amado Jesús de Nazaret, luz del mundo, guía de la humanidad, para que ensalce nuestros corazones con su infinito amor y nos permita trascender, amado Jesús, de todas las costumbres del pretérito para poder tener alas hacia el futuro y alcanzar las metas libertadoras que nos regalarán la paz y el amor que debe reinar en toda la humanidad. Gracias, Jesús, tú que nos conduces con tu infinito amor, permanece en nuestros hogares, en todos los hogares del mundo, para que la paz sea el faro de luz que nos guiará por siempre. Que nuestros mentores espirituales asistan a nuestro hermano conferencista para que sus conocimientos lleguen hasta lo más profundo de nuestra inteligencia y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Gracias, Señor, que tu luz y que tu paz permanezcan con nosotros por siempre. Que así sea. Que así sea. Gracias, Nancy. Y Orlando, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido como siempre. La palabra es tuya. Adelante. Bueno, buenas noches, Abel. Muchísimas gracias por la invitación para participar en el estudio de Fusenda y con este tema que consideramos de importancia, especialmente por el momento que estamos pasando en la humanidad. Y vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre la necesidad de amar y ser amado. Comenzamos con el libro de los espíritus. En la pregunta 938A, los espíritus comentaron lo siguiente: la naturaleza ha dado al hombre la necesidad de amar y ser amado. Es una necesidad que tenemos cuando estamos encarnados. Es como la necesidad de comer, la necesidad de respirar. Es una necesidad de tipo emocional, afectiva, espiritual. Y necesitamos atender esa necesidad de alguna manera. Y por ejemplo, cuando encarnamos, recibimos de nuestros padres ese sentimiento, ese cuidado, que es una expresión del amor que ellos tienen por nosotros. Y para los padres, el tener los hijos es una oportunidad de atender esa necesidad de amar
otros seres humanos. Entonces, en la oración bastante conocida de Francisco de Asís, nos dice lo siguiente: que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, que no busque tanto ser comprendido, sino comprender, y que no busque tanto ser amado como amar. Entonces ya desde esa época nos muestra la importancia que tiene el amar y el ser amado, porque aquí en la oración nos dice no busque tanto ser amado como amar, o sea, son las dos cosas al mismo tiempo. Solo que pide amar más que ser amado. Entonces, nosotros cuando estamos encarnados necesitamos sentirnos amados. Necesitamos sentirnos respetados y necesitamos diversas manifestaciones de ese sentimiento de amor de los otros seres, que puede ser a través del cariño que ellos demuestran para nosotros, a través del calor humano, a través de la atención que ellos nos brindan y también de los cuidados que ellos nos ofrecen a lo largo de nuestra existencia. Por eso ha sido difícil en la época de la pandemia, que tuvimos que aislarnos, tuvimos que quedar un poco lejos de las personas que amamos, nuestros amigos, nuestros parientes, y eso tuvo un efecto muy grande en la salud de muchas personas, porque nosotros necesitamos de ese contacto, necesitamos de esos momentos que realmente sentimos que somos importantes para esas otras personas. Y por eso en la obra de Erich Fromm, que filósofo, sociólogo, psicoanalista alemán, escribió esa obra muy importante que se llama El arte de amar, y nos muestra cuáles son los elementos básicos en la expresión del amor. Y son 4, según el estudio que él realizó. Primero, el cuidado que nosotros damos a los seres que amamos. La responsabilidad que tenemos o que asumimos cuando, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos o ya de nuestros padres cuando están en una edad avanzada, de cuidar de ellos. Es una responsabilidad que tenemos y es una expresión, es un elemento fundamental del amor. El respeto que tengamos por los otros seres es otro elemento básico de la manifestación del amor. Y el conocimiento que vamos adquiriendo de la otra persona, de lo que le gusta, de lo que piensa, de lo que quiere hacer, que eso nos va a permitir ayudarlo a que se pueda desarrollar de una mejor forma en esta existencia. Entonces, para desarrollar esa arte de amar a los otros seres humanos, tenemos que ir trabajando en estos 4 elementos básicos del amor: el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Y traemos un estudio realizado por el doctor Raymond Moody sobre las experiencias de casi muerte, al borde de la muerte, que muestra la importancia que tiene la expresión del amor. Él acompañó durante varios años, algunas décadas, algunas personas que habían sufrido esta experiencia al borde de la muerte, que pasaron por el túnel, encontraron con el ser de luz y volvieron. Y cuando retornaron, ellos percibieron la importancia que tiene la expresión del amor en nuestra existencia. Y también volvieron con más gusto por el aprendizaje, por aprender más, por entender más, por conocer más. Y más responsables sobre los actos, los comportamientos de su existencia. Y también retornaron y colocaron en acción en su vida ese sentido de urgencia de la expresión de sus sentimientos, especialmente del amor con los otros seres humanos. Entonces, ¿será que tenemos que llegar a una situación de experiencia al borde de la muerte para entender la importancia que tiene amar a nuestros otros, a nuestro prójimo? O a través
del conocimiento que nos brinda la doctrina espírita, a través del conocimiento que nos brinda la ciencia, que entendamos la importancia fundamental, la expresión del amor, porque es una necesidad que tenemos, como nos enseñó Allan Kardec en el libro de los Espíritus. Y en el Evangelio según el Espiritismo, Kardec colocó una comunicación del Espíritu de verdad, donde nos dio dos enseñanzas básicas para nosotros, específicamente para los espíritus. Amaos, la primera, y la segunda, instruíos. Entonces vemos la importancia que el Espíritu de verdad coloca en la expresión del amor para los otros seres humanos con los cuales estamos conviviendo en esta existencia. Y en el Evangelio según el Espiritismo también nos habla de la enseñanza de Jesús cuando nos dice que debemos amar al prójimo como a sí mismo y que deberíamos hacer por los demás lo que quisiéramos que ellos hiciesen por nosotros. Entonces, la doctrina espírita es muy clara, muy concisa, muy enfática en la importancia de la práctica del amor hacia nuestro prójimo. Y eso hace parte de la necesidad que tenemos de amar y de ser amados. Entonces, amar comienza ¿con quién? Comienza con nosotros, con el amor a sí mismo. Eso es fundamental. Y es la enseñanza de Jesús, amar al prójimo como a sí mismo. La regla para la medida del amor al prójimo es el amor que tenemos hacia nosotros mismos. Solo que no se puede quedar en el amor a sí mismo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestros padres, que nos dieron la oportunidad en esta existencia aquí en el planeta Tierra de venir nuevamente para continuar nuestra jornada de crecimiento espiritual. Nuestro prójimo son nuestros hermanos, espíritus que están conviviendo con nosotros por diversas circunstancias. Nuestros familiares, nuestros amigos, esos son un grupo muy importante para nuestra existencia. Ellos nos ayudan mucho en momentos bastante difíciles y muchas veces nos ayudan más que nuestros propios familiares. ¿Quién más hace parte de nuestro prójimo? Nuestra pareja, nuestro esposo, nuestro marido, nuestro compañero o compañera. Es fundamental para nuestra existencia, para el equilibrio emocional. Y nuestros hijos también hacen parte del prójimo. Entonces, amar al prójimo como a sí mismo. Tenemos bastantes oportunidades de amar diferentes personas a lo largo de nuestra existencia. Sin embargo, eso no es suficiente. Tenemos que amar también a la naturaleza. Y en la naturaleza tenemos que amar a los animales, que son seres vivos también, seres de la creación que están evolucionando junto con nosotros aquí en el planeta, como las plantas. Debemos amar a las plantas que nos dan el sustento físico para que nuestro cuerpo esté en buenas condiciones y podamos hacer lo que planeamos antes de reencarnar. Y debemos amar el planeta Tierra, que en este momento de nuestra jornada evolutiva es el planeta que nos está brindando la oportunidad, nos está brindando las condiciones sociales, económicas, familiares, ambientales más adecuadas para el momento que vamos en esa jornada de crecimiento espiritual. Entonces deberíamos amarlo también, cuidarlo, respetarlo. Tenemos una responsabilidad con el planeta y tenemos que conocer más cómo funciona el planeta para poder amarlo más. Y debemos amar a Dios. Como decía Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Debemos amar a Dios, causa primera de todas las cosas. Entonces vean cómo el amar al prójimo desde el punto de vista de la doctrina espírita se extiende
un poco más considerando los animales, las plantas que son nuestros hermanos de reinos inferiores que también están en ese proceso evolutivo. Y cuando amamos, podemos tener el retorno del amor de nuestro prójimo, el retorno de la naturaleza, de los animales y el permanente retorno del amor de Dios a través de las leyes divinas. Entonces, todo comienza con el amor a sí mismo, que es la regla, que el parámetro que Jesús nos mostró del amor al prójimo. Entonces, vamos a ver estas frases, si son falsas o son verdaderas. Y ahí cada uno de ustedes puede pensar al respecto. ¿Será que es más fácil amar a los otros que amarse a sí mismo? Y esta otra. Cuanto más se ama a sí mismo, será más o resulta más fácil amar a los otros. Entonces, siempre el amor al prójimo está relacionado mucho con el amor a sí mismo. Tiene personas que piensan que es más fácil amar a los otros que amarse a sí mismo. Es más fácil amar al hermano, a los primos, a los amigos, que sentir amor por sí mismo. Y otros piensan, cuanto más y mejor me ame a mí mismo, eso se refleja en que facilita mi relacionamiento con los otros seres humanos y resulta más fácil amar a los otros. Entonces, hay varios estudios desde el punto de vista de la psicología que muestran cuáles son los pilares, cuáles son las bases del amor a sí mismo. Y ellos han encontrado 4 pilares. Primero, la imagen que la persona tiene de sí mismo. El concepto que tiene sobre sí mismo. El refuerzo que da a sí mismo con relación a las cosas que realiza. Y la eficacia que tiene en alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Y esos pilares se refuerzan unos a otros entre sí. Entonces a veces la persona puede tener una buena imagen de sí mismo, pero es poco eficaz en lo que hace. O tiene un concepto muy grande de sí mismo y no consigue alcanzar sus objetivos. Entonces vamos a ver cada uno de esos pilares y la importancia que tienen en ese objetivo de mejorar o de promover más el amor a sí mismo. Y comenzamos por el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Eso es fundamental para amarnos más. Si nos colocamos rótulos, como por ejemplo, piensa, yo soy inútil, soy lento, no sirvo para eso, eso está dando un concepto sobre sí mismo. No es otros que están pensando sobre usted, sino uno sobre uno mismo. Cuando hacemos críticas extremadamente severas sobre nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, sobre nuestros sentimientos, eso va afectando el concepto que tenemos de nosotros mismos. Cuando tenemos exigencias extremadamente elevadas, que queremos ser el mejor en todo, queremos nunca equivocarnos, y eso en el estado evolutivo que vamos es muy difícil. Y entonces el concepto, cada vez la autoestima de la persona va bajando. Y muchas personas tienen un estilo binario sobre sí mismo. O se consideran muy inteligentes o se consideran brutas o burras, como a veces en la argot popular se piensa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para mejorar el concepto de nosotros mismos? Ser más flexibles, no ser tan exigentes con nosotros mismos, así en grado extremo. No rotularnos. Podemos no ser buenos en una cosa, pero somos muy buenos en otras cosas. Colocarnos metas reales que podamos alcanzar y observar lo positivo que tenemos. Observar cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras habilidades y no pensar mal de nosotros mismos. Eso nos ayuda a mejorar
el concepto que tenemos de nosotros mismos en esta existencia, y eso va a mejorar, va a promover más el amor a sí mismo. El segundo pilar es la imagen que la persona tiene sobre sí mismo. Y una imagen muy fuerte es la imagen que tenga sobre la apariencia física que tiene en esta existencia. Y esa a veces es moldeada por los padres y por los familiares y en los colegios, en las escuelas. Entonces, por ejemplo, los padres a veces dicen de su hija, no es bonita, pero es muy inteligente. No es bonita, pero sabe hacer tal cosa. Y eso va creando una imagen en la niña que afecta su autoestima y afecta la imagen que tiene de sí misma. Cuando colocan, especialmente cuando llegan al colegio, los otros niños o niñas les colocan sobrenombres el gordito, el orejón, el narizón, y ahí va creando una imagen sobre sí mismo diferente de la que realmente es. Y actualmente se habla mucho del bullying en ese sentido de los otros con relación a la persona y que van afectando la imagen. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer y que la psicología, los estudios de psicología recomiendan? Que debemos gustar y debemos aceptar el cuerpo que tenemos en este momento. Y si lo vemos desde el punto de vista de la doctrina espírita, nosotros, antes de reencarnar, escogimos el cuerpo que íbamos a tener en esta existencia. Si somos bajitos, altos, de pelo sin cabello, con cabello, altos, bajos, gordos, flacos, eso fue parte de lo que nosotros escogimos para esta existencia, que nos va a ayudar en ese trabajo de relacionamiento con los otros seres humanos en esta existencia. Entonces, aceptar el cuerpo que tenemos. Él es el mejor que escogimos, que nos va a brindar las mejores condiciones. No compararnos con los otros, porque siempre va a haber otros que son más bonitos, más elegantes, más de buena pinta. Entonces, no, eso no ayuda para la imagen que tengamos de nosotros mismos. Y entender que siempre va a haber alguna persona que va a gustar de nosotros, de la forma del cuerpo físico que tenemos en este momento. Siempre va a existir alguien ahí que va a aparecer a lo largo de nuestra existencia. Entonces, es un pilar la imagen que tenemos de nosotros mismos cuando estamos encarnados con relación a la parte física. Otro pilar del amor a sí mismo es el refuerzo que nosotros hagamos con relación a nuestras acciones. Entonces, muchas personas no les gusta recibir elogios de los otros. Dicen, no, yo no merezco eso, lo hice porque es mi obligación. Otras personas van postergando la gratificación por algo que realicen. Por ejemplo, consiguieron comprar una cosa, consiguieron ir a la universidad y graduarse en algo, consiguieron asistir a algo que querían mucho y dejan para después la gratificación por haber alcanzado eso gracias a su esfuerzo. Muchos también se inhiben en expresar sus emociones y, por ejemplo, consiguen un objetivo y en vez de abrazar, de reírse, de gritar, se inhiben. Entonces, el refuerzo no lo tienen con relación a algo positivo que hicieron en la existencia. Y van cayendo en la rutina, en seguir lo mismo, de la misma forma, siempre. Y existe lo que se llama el culto a la modestia. No, soy modesto, no me gusta recibir elogio, no lo hice porque tenía que hacerlo.
cuando nosotros, y a la psicología nos muestra que es importante escuchar la felicitación de los otros, porque es una forma que ellos están expresando y una forma que nos sentimos valorizados, nos sentimos amados, nos sentimos reconocidos. Y podemos regalarnos a nosotros mismos cosas o situaciones o momentos, experiencias, como consecuencia de algo que alcanzamos en la existencia. Eso va a mejorar nuestra autoestima, va a reforzarnos y va a hacer que cada vez nos amemos más a nosotros mismos. Elogiarnos o recibir los elogios de las personas sin sentirnos así que somos lo máximo, lo mejor del mundo, pero aceptarlos por cosas que conseguimos, por la persona que somos o que cambiamos, que somos ahora mejores, por las características que tenemos diferentes de lo que éramos antes y por la expresión de nuestros sentimientos con relación a los otros seres, a las otras especies. Entonces, es importante aprender a recibir los elogios sin que se nos vayan a la cabeza y afecten nuestra vanidad. Y el otro pilar es la eficacia para realizar las cosas que tenemos que hacer en esta existencia. Entonces, muchas personas piensan eso: no soy capaz, no puedo hacer nada, eso está así, yo no tengo la capacidad, no lo puedo mejorar, no lo puedo cambiar. ¿Para qué intentarlo? Otros ya intentaron y no consiguieron, ¿y por qué? ¿O para qué voy a intentarlo? Y si lo hago, sé que va a dar errado, no va a dar cierto, entonces, ¿para qué intentarlo? Y cuando tenemos éxito, atribuimos el éxito a las cuestiones externas, a las circunstancias externas, a las otras personas. Entonces, con eso disminuimos el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que hicimos para alcanzar el objetivo que nos propusimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener un pensamiento más positivo sobre nosotros mismos, de que sí lo podemos hacer, de que por lo menos deberíamos intentarlo. Visualizar lo que queremos alcanzar, visualizar con más frecuencia, porque primero creamos aquí y después conseguimos realizarlo en la vida real. Ser un poco más optimistas en la vida, y especialmente en el momento actual, con tantos problemas ambientales, tantos problemas sociales, tantos problemas económicos, hay una onda de pesimismo que se está generalizando en el mundo, y eso está disminuyendo la autoestima de muchas personas, y por eso es importante una visión más optimista, y la doctrina espírita nos da esa visión mucho más optimista. Y tener la certeza de que podemos cambiar el futuro. No está el destino definido. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero nosotros con nuestras actitudes podemos cambiar el futuro y ser más eficaces en lo que queremos alcanzar. Entonces, con esos 4 pilares, si trabajamos en ellos, podemos mejorar el amor a nosotros mismos, que vimos que es la base fundamental, que eso se va a reflejar en el amor al prójimo. Y en esta obra muy interesante de un psicólogo, el doctor Robert Holden, él es PhD en psicología, es una autoridad en esta área del amor, y en esa obra que se llama Aprender a amar y ser amado, trae algunos puntos interesantes que vamos a colocar en esta noche. Sentir amor no es solo sentir el amor por el prójimo o por nosotros mismos. Tenemos que demostrarlo en hechos, en acciones, en palabras, en actitudes. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces no demostramos nuestro sentimiento del amor por la cultura, el ambiente en que nosotros crecimos.
las experiencias que tuvimos en la infancia. Los niños no lloran, por ejemplo. Entonces, inhibe demostrar los sentimientos. Y a veces nuestra expresión de amor, nos sentimos tan felices que lloramos. Solo que esa experiencia de infancia nos reprime y no expresamos, no nos manifestamos. La educación que recibimos y algunas culturas en el mundo son más cerradas en la expresión de los sentimientos. Y también depende de la personalidad, de lo que traemos de existencias anteriores. Pero el punto que más contribuye para la demostración de los sentimientos de amor es la relación que la persona tiene consigo mismo. Es cómo tiene la cuestión del amor a sí mismo. Entonces, nuevamente, volvemos al punto inicial. La importancia del amor a sí mismo. Y ahí es que vamos entendiendo por qué Jesús colocó que la medida del amor al prójimo es el amor a sí mismo. Y la psicología está llegando a esas mismas conclusiones que Jesús ya hace 2000 años trajo para nosotros. Entonces, ¿cuáles son los bloqueos más comunes para la demostración del amor con el prójimo y con nosotros mismos? Primero, que creamos expectativas con relación a nosotros y con relación a las otras personas. Y a veces son expectativas muy altas que no tenemos la habilidad, no tenemos el conocimiento y nos sentimos frustrados. O creamos expectativas sobre las otras personas y nosotros no tenemos el dominio sobre esas personas. Entonces nos sentimos también frustrados porque no conseguimos alcanzar lo que queríamos. Creamos reglas en nuestro relacionamiento con los otros seres humanos y los otros tienen su libre albedrío, que hacen lo que ellos consideren lo mejor posible. Queremos tener el control sobre el comportamiento de los otros y eso no es posible. Y eso nos lleva a frustraciones y también a no expresar mejor nuestros sentimientos porque ahora no lo voy a tratar bien, no, porque él me está tratando de una forma indiferente. Queremos controlar cómo el otro se comporta. Hacemos juicios sobre los demás y esos juicios precipitados bloquean la expresión de nuestros sentimientos sobre las otras personas. Y cuando hacemos críticas, como vimos anteriormente, exageradas, muy severas con relación a nosotros mismos, eso bloquea la expresión de nuestros sentimientos. Y cuando nos esforzamos mucho para ser aprobados por las otras personas, nos lleva a comportamientos que inhiben la expresión de nuestros verdaderos sentimientos. Y la preocupación con la opinión ajena. Eso inhibe mucho. Yo quiero abrazar a tal persona. Pero ¿qué dirán los otros? Y ahí no expresamos nuestros sentimientos, por ejemplo. O cuando tenemos miedo de no ser dignos de el reconocimiento o la atención de las otras personas. Entonces, esos son algunos de los bloqueos más comunes. Y tiene otro que es bastante fuerte, que en esta obra, Leo Buscaglia fue profesor de la Universidad de California en el siglo pasado. En esa obra del amor, la experiencia más importante en la vida, dice que uno de los bloqueos más importantes en la expresión del sentimiento son los rótulos que colocamos a las personas o los rótulos que colocamos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, en la cuestión racista o en la cuestión ideológica o en la cuestión de la religión. Ese es musulmano, no me relaciono con ellos. O allá entre los judíos y los palestinos. Es palestino, entonces no es un ser con el cual yo me pueda relacionar.
y es otro ser humano igual que él. Entonces, colocar rótulos es uno de los mayores bloqueos que nosotros colocamos para la expresión del amor al prójimo en esta existencia. El otro que mencionábamos anteriormente es el de los miedos de no ser digno. Por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno para esa persona, entonces no expreso el sentimiento que tengo para él, para ella. O pienso, soy demasiado complicado y ahí nadie me ve, nadie me entiende, no soy una persona interesante o no soy una persona importante. Todo eso, pensamiento que la persona tiene, que es sobre el concepto que tiene de sí mismo, de no ser digno de tener un relacionamiento con otros seres humanos, inhibe la expresión de sus sentimientos. Entonces, vea, mucho comienza es en el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y nuevamente, volviendo al libro del autor Robert Holt, con relación a sentir, a ser amados. Es amar, la necesidad de amar y ser amado. Nosotros podemos ser amados, pero ocurre que muchas veces no nos sentimos amados. Nuestro hermano puede amarnos mucho, pero nosotros no sentimos que él nos ama. ¿Por qué? Porque la percepción que tenemos del comportamiento de él, dependiendo de varios factores, nos lleva a pensar que nuestro hermano no nos ama y que no somos amados por nuestro hermano. Y también la otra causa es la interpretación que nosotros hacemos de los comportamientos o de las expresiones que las otras personas tienen con relación a nosotros. La persona dice una cosa con el mejor de los sentimientos y porque nos aprecia, somos importantes para esa persona, y nosotros, debido a diversas circunstancias, interpretamos de una forma totalmente diferente lo que esa persona está expresando para nosotros. Entonces vean que podemos ser amados, pero a veces y muchas veces no nos sentimos amados. Y ese es un gran problema, porque recuerden, en el libro de los Espíritus es una necesidad amar y ser amado. Mas para ser amado necesitamos sentirnos amados. Y eso va a depender de la percepción y de la interpretación que hagamos del comportamiento de los otros seres humanos. Entonces, esa necesidad que tenemos de ser amados, dependiendo de cómo interpretamos, puede causar una enfermedad para nosotros, que se manifiesta de diferentes formas. Nos impide ser felices. A veces esa necesidad de ser amado es tan exagerada que siempre dudamos que seamos amados. Nunca nos parece que realmente la persona sea sincera, que realmente está manifestando su sentimiento, y entonces tomamos actitudes para llamar más la atención, para ver, para tener la aprobación de la otra persona, y eso va llegando a un punto que se convierte en la cosa más importante de su vida y mira, o se convierte en una obsesión de querer ser amado, de querer ser reconocido. Y vemos mucho eso a veces en relacionamientos tóxicos. Por ejemplo, en el caso de violencia contra las mujeres en parejas, el hombre llega tomado y golpea a la mujer. Y la mujer está en una condición que tiene esa necesidad de ser amada, y ahí acepta esa condición de violencia, porque en otros momentos esa persona tiene expresiones de amor, y entonces se somete a esa condición de violencia, y eso causa
diversos tipos de enfermedades, de disturbios emocionales y físicos también. Entonces, como es una necesidad que tenemos que suplir de alguna forma, tenemos que encontrar las maneras más adecuadas que no afecten nuestra salud física y que nos permita ser cada vez más felices. Entonces, ¿cómo podemos aumentar esa capacidad de amar y de ser amados y de sentirnos amados? Una es perdonar. Y perdonarnos primero a nosotros mismos y después perdonar a los que nos hayan causado algún dolor, algún problema. Mirar más para nosotros mismos, sobre lo que pensamos, sobre el concepto que tenemos de nosotros mismos para cambiarlo, porque eso nos va a permitir aumentar esa capacidad de amarnos a nosotros mismos. Entender que el amor está disponible para todos, comenzando con nosotros, porque tenemos la posibilidad de amarnos a nosotros mismos. Y también existen muchas personas con las cuales nos relacionamos que nos aman, solamente que nosotros no estamos percibiendo y no estamos interpretando a las manifestaciones de amor de esas personas. Entender que como todos somos parte de la creación divina y que Dios es amor, nosotros tenemos amor dentro de, ya tenemos eso. Tenemos es que ir aumentando, ir desarrollando para que lo expresemos con más frecuencia. Algo que ayuda mucho en nuestro relacionamiento para poder percibir mejor lo que y poder interpretar mejor las expresiones de amor de nuestro prójimo es aprender a oír sin interrumpir. No estar aquí pensando ya en la respuesta, sino escuchar con atención lo que los otros están diciendo para nosotros. Y cuando hablemos sin acusar, para no herir a las personas que están a nuestro alrededor y afectar ese sentimiento, esa relación que tenemos con ellos. Y ser más afectuoso, expresar de una manera más tangible nuestros sentimientos. Puede ser con cosas, puede ser con palabras, puede ser con ayuda de diversos tipos que muestren de una manera tangible nuestro afecto y nuestro amor por las otras personas. Entonces, una forma de expresar el afecto que tenemos con nosotros es a través del contacto físico, de tocar, de abrazar, y vimos que eso fue hasta cierto punto cortado en esta época de la pandemia. Entonces, hay algunos estudios que muestran la importancia del contacto físico. Y este está en dos ejemplos que traje para esta noche. Está en esta obra del doctor Dean Ornish, Amar y Sobrevivir. Y él cuenta en la historia el emperador alemán Federico II, que vivió en el siglo XII, XIII, después de Cristo. Ese emperador, él hizo un experimento horrible con los niños. Él tomaba de los padres bebés recién nacidos y quería hacer el siguiente experimento: saber qué lenguaje hablarían esos niños sin ningún contacto y sin hablar con nadie, y nadie podía tocarlos casi nada, solo para las necesidades así básicas. ¿Qué ocurrió? Que ellos murieron, todos esos niños, antes de poder hablar, porque no tuvieron el contacto físico que nosotros hemos tenido con nuestros padres, con nuestros hijos, porque el contacto
estos estudios muestran, es fundamental para la salud del bebé, para la salud, para el desarrollo físico, emocional del bebé. Y más recientemente, en los Estados Unidos, en 1915, en 10 instituciones de salud pública en los Estados Unidos, por cuestiones de una política que desarrollaron en esa época de contacto mínimo con los bebés para evitar el contagio de algunas enfermedades, aislaron los bebés y tenían el menor contacto posible, solamente los alimentaban, los cambiaban, y todos los niños menores o todos los bebés menores de 2 años murieron. Entonces, son ejemplos así un poco dramáticos que muestran la importancia del contacto físico. Y estos son con bebés. Hay muchos otros estudios que muestran de los adolescentes y de nosotros adultos la importancia que tiene el contacto físico con los otros seres humanos. Por eso se habla, y hay varios estudios sobre el poder de abrazarnos. Cuando nos abrazamos, nosotros producimos oxitocina, que es conocida como la molécula del amor, y nos llena de alegría. El abrazo es un antídoto contra el estrés y la ansiedad. El abrazar a los niños fortalece la autoestima y ayuda a que ellos tengan una imagen mejor, una mejor imagen de sí mismo, un concepto mejor de sí mismo. El abrazo libera otro neurotransmisor, la dopamina, que es reconocido con relación al buen humor y a la motivación de las personas de hacer las cosas. Y así, en general, el abrazo mejora nuestro sistema inmunológico. Entonces, ahora, en esta época que hubo de la pandemia, que no teníamos esa oportunidad de abrazar a nuestros familiares, a nuestros amigos, que un grupo bastante reducido y muchas personas vivían solas o solo con otra persona, nos mostró a toda la sociedad la importancia, por ejemplo, de abrazarnos. Y por eso se dice que en vez de la amargura, amar cura. Por eso es importante amar, expresar nuestro amor y sentirnos amados, porque eso ayuda en ese proceso de cura cuando tenemos problemas emocionales o problemas físicos. Y Lao Tse, el famoso filósofo chino, ya decía, amar profundamente a alguien nos da fuerza. Sentirse amado profundamente por alguien nos da valor. Vean, ya hace miles de años, la sabiduría china mostraba la importancia de amar y de ser amados. Cuando amamos a alguien así bastante, eso nos da fuerza para seguir haciendo las cosas. Nos da fuerza para enfrentar las situaciones adversas. Y cuando nos sentimos amados, eso nos da el valor para enfrentar esa situación y continuar creciendo espiritualmente. Y entonces, también el espíritu de Juana de Ángeles, en este libro muy interesante, Amor, Imbatible Amor, nos dice lo siguiente: así como el aire es indispensable para la existencia orgánica, sin aire no podríamos estar aquí viviendo, sin el oxígeno. El amor es el oxígeno para el alma, sin el cual ella, o sea, sin el cual el alma se debilita y pierde el sentido de vivir. Entonces, el amor es el que está oxigenando nuestro espíritu para que continuemos en nuestro trabajo, que continuemos a realizar lo que vinimos a hacer en esta existencia. Entonces, deberíamos, y por eso vimos que Allan Kardec colocó en el libro de los espíritus, el amor, amar es una necesidad que todos tenemos cuando estamos encarnados. Y continúa Juana de Ángeles: el amor
es una fuente inexhaustible, o sea, una fuente inesgotable de energías capaces de modificar todas las estructuras comportamentales del ser humano. Vea la fuerza que tiene el amor, que tiene la capacidad de modificar nuestros comportamientos. Tiene la capacidad, a través del amor, de modificar nuestras redes neuronales, que nos va a permitir tener comportamientos diferentes y mejores con los otros seres humanos. Entonces vemos que la espiritualidad nos está trayendo esas informaciones. La ciencia, especialmente la psicología, está confirmando eso que la espiritualidad ya nos está enseñando desde la época de Kardec. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para nosotros de desarrollar esa capacidad de amar y de sentirnos amados? Tiene varias. Una es que mejora nuestras relaciones con los otros seres humanos, con las otras especies con las cuales estamos conviviendo, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el espíritu guía, con nuestros espíritus protectores. Otra consecuencia es que somos más felices. Y en esta existencia, uno de nuestros objetivos que todos trajimos es ser más felices. Entonces, en la medida que mejoramos nuestra capacidad de amar y sentirnos amados, vamos a ser más felices. También, por lo que mostramos anteriormente, mejoramos nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Y la consecuencia resultante de todo eso es que vamos a aprovechar esta existencia para crecer espiritualmente, que es el objetivo principal que trazamos antes de reencarnar. Entonces, vean, es solo cosas buenas en la medida que aumentamos nuestra capacidad de amar y de sentirnos amados. Entonces, me gustaría dejarles dos preguntas para la reflexión en esta noche. La primera es, ¿qué voy a hacer para amar más? Con base en el conocimiento que mostramos, con base en lo que la doctrina espírita nos enseña, con base en lo que la ciencia está contribuyendo en este tema. Y la segunda pregunta es, ¿qué voy a hacer para sentirme más amado? Porque debemos tener la plena seguridad, la plena certeza de que muchas personas nos aman y nosotros no estamos percibiendo o no estamos interpretando adecuadamente las expresiones de amor de esas personas con relación a nosotros. Entonces, ¿qué voy a hacer para sentirme más amado? Entonces, para concluir, me gustaría reforzar algunos puntos. Primero, la importancia del conocimiento de sí mismo, porque eso nos va a permitir conocer cómo estamos en esos pilares del amor a sí mismo y trabajar para mejorarlos. Ser más afectuoso para expresar más tangiblemente nuestros sentimientos. Amarnos más a nosotros mismos, porque ese es el parámetro que nos va a permitir amar más a nuestro prójimo. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita, de conocer todos estos enseñanzas que Allan Kardec colocó en el libro de los espíritus, que vienen a través de otros espíritus como Juana de Ángeles, espíritu de Manuel. Todo eso solamente está alimentando para que podamos tomar mejores decisiones. Y la práctica del perdón, como vimos anteriormente. Eso aumenta mucho nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos y de amar a nuestro prójimo. Entonces, no sirve mucho, como ya hemos hablado en otras ocasiones, hablar, conocer todo esto, si no colocamos en acciones de nuestro día a día que permitan aumentar nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos y de amar a nuestro prójimo y de sentirnos amados por nuestro prójimo. Entonces, muchas gracias por la atención. Gracias, Orlando, a ti por
siempre este estudio tan bien documentado como ya nos tienes acostumbrados. Yo quería aportar algo, y es de hace muchos años leí el libro Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Y es una de las definiciones más hermosas que conozco del amor. ¿Qué dice él ahí? Dice que amar no es querer a las personas, es querer a las personas como son, no como quisiéramos que fueran. Ese es el gran error en el amor, que nosotros queremos cambiar a las personas, hacerlas a nuestra medida para entonces sí amarlas. Entonces, es lo bueno de conocernos a sí mismos, de amarnos a sí mismos para después amar a los otros. Porque es que nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo dar amor si yo no me amo a mí mismo. ¿Qué voy a darle? ¿Qué voy a apreciar si yo no me aprecio? Entonces, es muy importante todas estas conclusiones. Y una parte que dijiste del culto a la modestia, ¿sí? Que a veces, por ese culto a la modestia, tenemos como unas falsas humildades, ¿sí? O sea, no aceptamos elogios, no aceptamos situaciones, pero es un barniz, no es que de verdad seamos sencillos, sino que por ese culto a la modestia nos acostumbramos a no aceptar ese tipo de cosas, pero en el fondo es orgullo, no es tanto humildad. Entonces, en ese sentido yo digo, es preferible a alguien orgulloso de su conocimiento, orgulloso, que alguien falso, humilde. Es preferible la persona que de verdad es genuina, con que tenga algún tipo de satisfacción personal por lo que ha hecho, por un logro, que aquel falso humilde que no quiere ni recibir elogios ni decirse que lo que ha hecho es importante. Entonces, y lo último que quería decir es una anécdota de un juez abrazador, un experimento que hizo en Estados Unidos un famoso juez abrazador. Está en un libro, Sopa de pollo para el alma, no sé si tú alguna vez leíste ese libro. Y era que él continuamente salía a las calles y abrazaba a las personas, le decía al señor del bus, quiero darle un abrazo, se puede bajar, y se bajaba el hombrón a darle el abrazo al juez. Y muchas personas lloraban de la emoción, porque nunca los había abordado, desconocido menos abordarlos, a darles un abrazo, y fue algo muy sanador para muchas personas, y se puso de moda el tema del abrazo, este juez abrazador. Entonces, como un pequeño aporte para tu maravillosa y bien documentada charla, como siempre. No sé, el auditorio, si tiene alguna pregunta o alguna anécdota que quiera expresar a Orlando. Hola, buenas tardes. Bendiciones de lo alto. Hola, Zenit. ¿Cómo has Adelante. pasado? Sí, quería de pronto hacer un aporte. Muy bonita conferencia sobre la la necesidad de amar y ser amado. Y es uno de los aspectos que en estos tiempos tan difíciles necesitamos. Tenemos esa tendencia, y no es el amor, de pronto el amor, yo no me refiero al amor, aunque hay muchas expresiones de amor, amor de los esposos, las parejas. También es el amor a ese prójimo, el amor a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, eso de cuando nosotros somos capaces de dar ese amor, aunque no lo recibamos, somos capaces de darlo, ahí estamos evolucionando, estamos creciendo, nos satisface, aunque es importante tener reciprocidad. Es reciprocidad, el toque terapéutico, sí, el abrazo, como tú lo decías ahí, y lo importante, hay gente que no sabe de pronto abrazar. El abrazo es directamente de la parte izquierda del corazón, porque hay una energía que parte desde el corazón, de la parte cardiovascular hacia el otro. O sea, a veces no sabemos ni abrazarnos.
Muy interesante esta conferencia y que es importante cada día aprender a ser felices. Y de esta es una de las formas que podemos lograr esa estabilidad emocional, mental, física, porque eso nos hace y también pues nos llama también al amor y al perdón. Eso es otro aspecto también muy fundamental. Muchas gracias. Muy bonita su conferencia, doctor Villarraga. Ok, gracias. Sí, solo quería hacer un comentario ahí. No debemos esperar siempre la reciprocidad cuando expresamos nuestro amor, porque es libre albedrío de cada uno. Si no recibimos de esa persona, vamos a recibir amor de otras personas. Tenemos es que estar prestando atención, percibiendo el comportamiento de los otros y siempre vamos a recibir. Eso yo tengo plena certeza de que hay muchas personas que nos aman y nosotros no estamos percibiendo. Germán Álvarez. Adelante, Germán. Buenas noches, Orlando. Excelente conferencia y quería hacerte el siguiente aporte. Yo escuché una vez un documental en donde a un anciano lo contrataron en una institución de cáncer para abrazar a los niños que padecían cáncer. Y a lo largo del tiempo se fue viendo la mejoría de esos seres que estaban hospitalizados por enfermedades terminales. Era impresionante la mejoría que tenían toda esa serie de pacientes que tenían distintas patologías de cáncer. Entonces, vemos una vez más la gran importancia del amor y cómo está la humanidad volcándose hacia esa, inclinándose hacia esa nueva manera de ver y apreciar lo que es el verdadero amor. Sí, muy bueno. Muy bueno, bueno. Veracruz Espitia, de Cartagena. Sí, quiero comentar algo. Bueno, en estos libros tan de moda ahora sobre la transición planetaria, uno de esos libros es las perturbaciones espirituales. Y allí los espíritus superiores hacen un trabajo con los espíritus que están todavía en la inferioridad, que sienten mucho odio y que están muy resentidos y que tienen mucha rabia, que tienen mucha ira, ¿ya? Y eso se ha concentrado en ellos durante muchos siglos. Entonces ellos utilizan una estrategia psicológica, digamos, terapéutica, que es la del amor. Ellos dicen que, y lo dice Divaldo, la única fuerza irresistible es la del amor, porque ellos cuando adoctrinan, digamos, a los jefes y a muchos de ellos que están ahorita mismo pues atacando al planeta, por eso se llama perturbaciones espirituales, y están unidos, están organizados porque nos están atacando, y sobre todo a las instituciones espíritas. Entonces ellos en ese adoctrinamiento, ellos se preparan y cuando van para una actividad de estas de desobsesión, se reúne el grupo y dice: preparémonos, tenemos que conservar la calma, tenemos que ser muy, digamos que no tratarlos mal de palabra. Como son espíritus superiores, pues ellos jamás se dirigen ni a un encarnado ni a un desencarnado en forma agresiva. En ellos no hay agresividad, no hay violencia, hay amor. Entonces, estos espíritus tan
pegados al odio durante tantos siglos, son muy difíciles de convencer, sobre todo de la figura de Jesús. Ellas la detestan porque como fueron masacrados en nombre de Jesús, entonces no pueden ni oír en nombre de Jesús porque se ponen furibundos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen digamos que por medio de esas palabras de amor, por medio de esas palabras de convencimiento, demostrando que Jesús pues no tuvo nada que ver en eso, sino los hombres, por sus pasiones y sus malas tendencias, que masacraron en nombre de él. Entonces preparan el ambiente psíquico y en algunos casos viene la madre de esos jefes. Ustedes saben que el amor de madre es lo más grande que puede haber. Y cuando esos espíritus que escuchan la voz de la madre no soportan el impacto y caen desmayados, así, desmayados. Y yo he leído varios casos en que se presenta esto y de donde las madres, claro, evolucionadas, están mucho más arriba que sus hijos, prácticamente bajan al infierno, porque es un infierno lo que esos espíritus viven, por el odio, ¿no? Y los cargan como si fueran unos niñitos, ¿ya? Y se los llevan. Claro, esos espíritus se recuperan en un sitio especial, se preparan para reencarnar, que son unas reencarnaciones bastante fuertes por todo ese odio y ese daño que hicieron. Entonces es la fuerza del amor la más poderosa del mundo, es irresistible. Y por amor, pues Dios creó al mundo, creó al universo, nos creó a nosotros. Entonces es lo que nos hace falta, ¿ya? Practicar la ley del amor que, como nos enseñó Jesús, encierra toda la ley y los profetas. Todo está ahí. Entonces quería hacer ese aporte. Sí, por eso el nombre del libro es Amor, Imbatible Amor. Y dice eso, el amor es una fuente inagotable de energía que muda, cambia el comportamiento de las personas. Es tan fuerte que afecta hasta eso. Y como tú mencionaste ahí, a través del amor de las madres, consiguen ese propósito. Por lo menos los deja así y poco a poco van recuperándose. Bueno, Orlando, muchas gracias nuevamente. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Entonces, ya saben que una vez al mes vamos a tener a Orlando aquí, en esta cátedra. Así que gracias por estar con nosotros y esperen la próxima conferencia con Orlando. Le pedimos entonces